Lucas capítulo 18, vamos a leer los primeros 8 versículos. Lucas 18, versos 1 al 8. Voy a leer en la fiel y santa Reina Valera. Y ustedes, por favor, sigan la lectura en sus Biblias. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el pasaje para hoy. Y exactamente como dijo mi hermano Toño, ahora empieza la bebé a manifestarse. Claro que sí. Ay, qué bendición son los niños. Muy bien. Algunas explicaciones previas. Esto es una parábola. Las parábolas tienen una manera de ser interpretadas. No es exactamente como cualquier otra literatura. Entonces hay que fijarse en algunos detalles. Por ejemplo, que en el versículo 1 nos da el tema. El tema es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si ustedes tienen su Biblia en papel, subrayen esas cosas porque les van a ayudar. Ahí está el tema. Y lo refuerza el tema, algo muy característico en el Señor Jesús y en general en los maestros hebreos, que se repiten algunas cosas para dar énfasis y que uno entienda que es lo importante. En el versículo 7 lo refuerza diciendo: sus escogidos que claman a Él día y noche. Así que, ¿cuál es el tema? La oración, la perseverancia, la necesidad de orar siempre y no desmayar, cosas así. En el versículo 8 nos da la moraleja, porque las parábolas son historias con una lección. Entonces nos da la moraleja de la historia. Y esta moraleja dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es una sorpresa, porque uno esperaría que continuara con el tema. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará oración en la tierra? ¿Se dan cuenta? Pero él hizo un cambio y dijo: no oración, sino fe. Y eso tiene que llamarle la atención al lector y decir: está haciendo una relación entre la oración y la fe que voy a tener que ponerle ojo. Una segunda cosa importante en las parábolas es detectar los personajes. Y aquí es fácil, hay solamente 3 personajes. Primero es una viuda. ¿Y qué representa ese personaje, la viuda? Los creyentes, claro, porque al final dice a los escogidos que oran día y noche. O sea, la viuda representa a los escogidos, a nosotros. Segundo, hay un juez injusto. ¿Quién será ese juez injusto? Todavía no sabemos, así que vamos a darle un poco de tiempo. Y tercero, hay un adversario, una persona que está oprimiendo a la pobre viuda. ¿No es cierto? Y eso es más fácil de entender porque es fácil identificarse con adversidades, con problemas, con enfermedades, con el diablo mismo. Hay un adversario contra nosotros. 3, la situación que nos relata la parábola. E insisto, una parábola es una historia con enseñanza. Entonces, no es un asunto real,
sino más bien una historia inventada para dar una enseñanza. Pudo haber sido real, pudo haber ocurrido algo así, pero eso no es lo importante, porque es un cuento del Señor para dar una moraleja. ¿Cuál es la situación? Es que había una viuda que estaba siendo perseguida, oprimida, y una viuda era la persona o la gente del estrato social más bajo en aquel entonces. Era una persona indefensa, con poco o ningún recurso. Entonces, ¿cómo defenderse cuando la está persiguiendo una persona que seguramente sí tiene recursos, que es mucho más poderosa que ella? ¿Cómo lo hace? Y no se olviden, la viuda representa a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos ante las adversidades de la vida? También otra cosa que es interesante de esta viuda es que ella persiste con el juez, aunque es un juez injusto, porque ella sabe que tiene cierto derecho legal que quiere hacer valer. Eso es re interesante también. Guárdelo aquí. El juez, por su parte, es un corrupto. El juez es un tipo con poder, pero sin vocación. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es solo coincidencia, ¿ya? Entonces, es un tipo que no le teme a Dios ni a los hombres. Y como tiene un poder, una posición, la usa para su beneficio. No hace honor a la confianza que se le dio para ser colocado en un lugar donde tenía que darle justicia a la gente. No, él se aprovecha de la situación. Está corrupto. Pero, a ver, nosotros cuando oramos, ¿a quién oramos? A Dios. Él es nuestro juez. Entonces, ¿por qué el Señor habrá puesto aquí un juez injusto? ¿Será que el Señor Jesús pensaba eso de su Padre? Difícil, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención esto y creo que aquí hay un pequeño mensaje para nosotros. Y es que cuando las adversidades en verdad nos aprietan, como que cambiamos la perspectiva de Dios. Y de ser un padre bueno, bondadoso, amante, se empieza a transformar en una persona, un ser lejano, frío, indiferente y muchas veces pensamos injusto. Entonces Jesús dijo, vas a perseverar aunque estés en una situación donde crees que Dios no está actuando como debieras, como debiera Él. Cuando Él lo sientes lejos, indiferente, hasta malo contigo, ¿vas a perseverar en pedirle? Esta viuda lo hizo y finalmente recibió lo que era suyo. Interesante, ¿verdad? Esto es un análisis así como abuelo de pájaro. Ahora vamos con algunos detalles. En primer lugar, pensemos si la viuda nos representa a nosotros y ella pensaba o creía que tenía cierto derecho legal que debía usar para su situación. ¿Cuál será el derecho legal que tiene la iglesia? ¿Tendremos algún derecho legal del cual echar mano? ¿Habrá alguno? Mire, por ejemplo, el apóstol Juan dijo en su evangelio, en la cruz el príncipe de este mundo fue juzgado. Juan 16, verso 11. Y ahora sí quiero que me acompañen a otro pasaje para que vean cuál es el derecho legal que ha sido puesto para nosotros. En Colosenses, capítulo 2, versos 13 al 15. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Lo tienen? Levanta la mano, ¿sí? Perfecto. Al lado de este pasaje, si usted tiene espacio en su Biblia, anote lo siguiente. Los creyentes, por la obra de Jesús, tenemos derecho no solamente a protección legal,
contra nuestro enemigo el diablo, sino incluso a triunfar sobre él. No sé si le va a alcanzar a escribir todo eso, pero si no, memorícelo, escríbalo en su libro de viaje en alguna parte. Pero los creyentes, por la obra completa de Jesús. ¿Alguien me puede decir cuál es la obra completa de Jesús? Primero, la cruz. Segundo, resurrección. Tercero, ascensión. Y cuarto, el envío del Espíritu Santo. Eso dio inicio a la iglesia. ¿Ya? El regreso es algo que anhelamos, pero todavía falta. Pero por estas 4 cosas, que es la obra completa de Jesús, nosotros tenemos no solamente derecho legal delante del trono de Dios para parar a nuestro enemigo, sino incluso para triunfar sobre él. Y eso el apóstol Pablo lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está en la protección legal. Pero, además, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta viuda persistió y persistió porque sabía que tenía un derecho legal, a pesar de no tener recursos, de lo indefensa que parecía, ella sabía algo. Tenía un derecho legal y otra cosa que sabía es que podía persistir. Y un día ese derecho le haría justicia. Y Jesús pregunta, ¿por qué no persistes en tu derecho legal? ¿Por qué no persistes si todo el acta que estaba en tu contra fue clavada en la cruz? Y en la cruz, o por el hecho de la cruz, todos los principados y potestades fueron exhibidos delante de los seres celestiales y del trono de Dios. Y cuando ellos te ven a ti lleno del Espíritu Santo, ellos tiemblan, aunque te veas como una viuda indefensa y sin recursos. Tienes, de verdad, algo de qué echar mano. Por eso pregunta Jesús, ¿será que el hecho de que no persistas en la oración es que no me crees? ¿Hallará fe en la tierra cuando vuelva? Jesús está haciendo una pregunta formal a la iglesia. Yo voy a regresar, dice él, pero cuando regrese, los hallaré orando. Porque si no están orando, es que no me han creído las cosas que les he dicho. No echan mano de los recursos que les dejé. No echan mano de que ustedes no solamente pueden frenar el mal, sino hasta triunfar sobre él. Empecemos a aplicar estas cosas que estamos aprendiendo a nuestra vida. Como dijimos, la vida nos representa a nosotros, somos los creyentes, y creo que no es difícil entender que esta vida incluye problemas. Yo he tenido problemas, yo tengo problemas. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Somos humanos. Ok, estamos en el mismo planeta. No es difícil entender esta declaración de sentirse a veces con poca fuerza y súper oprimido. Hermanos queridos, si hasta cuando le pasan un parte uno se siente tan indefenso y a quién le alego por la chupalla, ¿no es cierto? O cuando viene el servicio de impuesto interno y le dice usted me debe impuesto y ay no.
¿Y cómo se hace esto? Y uno va, ¿no es cierto?, a las oficinas y se siente todo chico. Y las otras personas con indiferencia lo tratan. Y uno dice, ¿sabe? Quiero hablar con el jefe. No pienso, no voy a hablar con nadie usted. Pague nomás. Entonces uno se siente como que, ¿y a quién le alego? ¿Qué recursos tengo? Cuando uno ve el gobierno que tenemos hoy, yo no sé cuál será su posición política. Yo espero que sea la del cielo. No voy a hablar de eso, Toño, no te preocupes. Pero si, independiente del gobierno que tengamos en realidad, el anterior, el siguiente, nosotros vemos injusticias todo el tiempo a nuestro alrededor, ¿sí o no? Y lo que dice la gente es, y nadie hace nada. Eso es una batalla que tenemos dentro, porque quisiéramos que algo se hiciera, pero que lo hiciera otro porque nosotros no tenemos poder. ¿No le estamos creyendo a Jesús, tal vez, de que sí tenemos poder? Interesante, ¿verdad? Hablemos de la debilidad de la viuda. Ciertamente era poca cosa en aquella época. Ciertamente era mirada en menos por todo. Era esa persona que al llegar a ver al juez, todos la miraban en menos. Era esa persona que quedaba en la última posición de la fila y tenía que esperar toda la mañana o todo el día para tener una audiencia. Que cuando entraba a la presencia del juez, el juez ni siquiera la miraba. Y con total indiferencia le decía, tú otra vez, ya, ¿qué querés? Era una mujer, una persona que siente que nadie la respeta, pero tiene clara un par de cosas. Tengo un recurso legal de que echar mano y si yo persisto, lo voy a lograr. Y Jesús pregunta, ¿tienes claro al menos eso? Porque cuando yo venga, no voy a preguntar cuántos versículos te sabes de memoria. No voy a preguntar cuántas doctrinas conoces. Voy a preguntar, ¿hallaré fe en la tierra que se manifiesta en una oración perseverante? Cuando vi este pasaje y entendí estas cosas, a decir verdad, mi ministerio se dio una vuelta carnero, porque es como, ¿por qué pongo tanto énfasis en algunas cosas que no van a perdurar y que Jesús ni siquiera las va a mirar cuando vuelva? Y creo que el enfoque en la oración es extremadamente importante en nuestros días. Necesitamos conocer las doctrinas correctas, por supuesto, pero más que conocer bien, necesitamos creer bien. Y creer bien tiene manifestación práctica. Si tú no crees bien y solo sabes acá, no vas a poner en práctica lo que crees. Pero cuando crees bien, se va a notar. Y Jesús pide que se note en una oración con aquellas cosas que tú tienes a tu haber por la obra completa que yo hice en la cruz y todo lo demás. Que se note. Para algunos, cuando están debilitados, como la viuda, muy débiles, pueden llegar a pensar que Dios es injusto, que Dios es el problema, que es interesado, mañoso, tincado y hasta corrupto. Porque teniendo el poder, ¿por qué no resuelve las situaciones? Pero si uno cree de verdad en la descripción que Jesús hizo de su Padre, que es bueno, que es fiel, que es amante, que es todopoderoso, que es santo absolutamente, si uno de verdad le cree a Jesús, va a perseverar. Porque Dios ha dicho, no me tardaré en responder a aquellos que claman de día y de noche. Jesús dijo, si aún un juez injusto, si llegaras a pensar eso, aún ese te va a hacer justicia, ¿cuánto más el Padre que yo les he mostrado? ¿Por qué entonces no estás perseverando? ¿Qué pasa?
Por lo tanto, la fe de la que Jesús está hablando en el versículo 8, al final, hallaré fe en la tierra, es aquella fe que Jesús quiere ver en una perseverancia donde no nos preocupamos tanto de cuánto demorará, sino que mantengamos la convicción de que tendrá resultados. Es esa convicción que dice, hoy empezamos a orar. Y la gente dice, mañana tendremos respuesta. Y el que sabe orar dice, cuando Dios quiera, pero hoy empezamos y no paramos. Porque el juez que está sobre nosotros, además de ser justo, bueno, bondadoso, maravilloso, puede hacer las cosas cuando Él quiera. No vamos a parar. ¿Saben lo que hizo que esta viuda persistiera en última instancia? La desesperación. No le quedaba otra. Y yo me pregunto si el Señor permite precisamente la desesperación en nuestras vidas para enseñarnos a interceder. Un juez injusto como este se demoraba porque era corrupto, porque no le interesaba, porque no iba a tener ninguna ganancia para él. Nuestro Padre, ¿por qué se demora? Si es bueno y es justo. Se demora, y anótese esto en alguna parte, para desesperarte. Nada más que eso. Para que llegado el minuto de la desesperación, clames a Él de día y de noche. Y cuando ve eso, Él se ha dado cuenta entonces de que la respuesta no es lo importante, sino la transformación de tu carácter. Y cuando ocurre eso es el momento de dar la respuesta, que para Él es tan sencilla como hacer esto. Pero tú no estás listo para recibir. O sea, la intercesión no cambia a Dios, te cambia a ti. Y lo que Dios quiere ver para regresar a la tierra es, hallaré la fe de los que persisten en lo que han creído. ¿Por qué Jesús oraba si Él era Dios? Porque era el modelo humano de lo que debemos hacer. ¿Por qué Jesús oraba una noche entera si tenía comunicación directa con el Padre? ¿No es cierto? Bastaba con pensarlo. Señor, necesito multiplicación de los panes. Listo. No. Él oraba toda una noche para escoger a los apóstoles. Y escogió a Judas además. Se demoró toda una noche. Toda una noche. ¿Por qué? Porque es el modelo. La oración que persiste. La mujer llegó al punto de la desesperación. Ella tenía todas las de perder, pero simplemente no le quedaba otra. ¿Les ha pasado, mis hermanos, que cuando tienen un problema que es pequeño o manejable, oran una vez y si no hay respuesta, se cansan de orar? Uno se acostumbra. Déjenme contarles una historia. Yo tengo un nieto, bueno, y me imagino que ustedes están pensando, ¿cómo es posible que este caballero tan joven y buen mozo tenga un nieto? Sí, yo me lo pregunto muchas veces. Pero mi hija mayor eh, tuvo su hijito y mi nieto tiene ahora 8 años, vive en el extranjero y el papá de él es alemán y allá en Europa hay profesión de ser guardabosques. ¿Sabían ustedes eso? Es interesante, guardan bosques, mantienen la fauna controlada y todos esos asuntos. Así que él tiene permiso para cazar, un montón de asuntos. Y entonces estaban paseando el papá con mi nieto y de pronto el pequeño no podía caminar y le dolía y lloraba. Tenía 6 años en ese momento. Y le empezó a doler la cadera y no sabían qué era. Así que el papá al final tuvo que cargarlo en los hombros y llevárselo a la casa porque no podía seguir caminando.
y le sacaron radiografías, escáner y todo eso, y tenía un problema que se llama PERTES. Y ese problema es que se muere un pedazo del hueso, se necrosa, y entonces puede ser un pedazo pequeño, pero cuando algo se necrosa en el organismo, tiende a aumentar, y no es bueno tener algo muerto dentro del cuerpo. Entonces tiende a aumentar, y por supuesto hay que pararlo. Y cuando se necrosa un hueso, la única manera de pararlo es hacerle una operación, cortar eso y poner una prótesis. Pero eso no se puede hacer en un niño de 6 años que está en crecimiento. Entonces había que esperar hasta que tuviera más de 20 para que pudiera tener su crecimiento completo y ponerle una prótesis. Y eso es gravísimo, porque significaba una condena de ser cojito desde los 6 años. Y eso habría deformado su columna, habría deformado todo. Y cuando ya fuera el momento de poner la prótesis, ya estaríamos con muchos otros problemas. Entonces mi hija, muy triste, por supuesto, me contó y yo empecé a orar. Pero no era la oración común y corriente. Yo tengo un problema en la espalda. Algunos dicen que por la edad son malas lenguas, pero tengo algunas hernias y artrosis. Y como me he acostumbrado que haciendo mis ejercicios y pidiéndole al Señor, ¿no es cierto? Y de repente cuando ya no doy más con un antiinflamatorio, paso, entonces me doy cuenta que me olvido de orar, porque ya manejo el problema y no oro por eso. Pero cuando supe lo de mi nieto, empecé a orar de esa forma como la viuda, así. Señor, ¿cómo te fuiste a dormir? Te despierto porque no puede pasarle eso a mi nieto. Es un pequeñito, así que lo molesté y lo molesté por los 6 meses siguientes, que era lo que el médico dijo, hasta hacer el siguiente examen. Por los 6 meses siguientes no dejé dormir al Señor. Por los 6 meses siguientes oré con desesperación, como la viuda, como los creyentes que le creen a Dios, que tienen un decreto de lo alto acerca de la sanidad, como los creyentes que van a perseverar aunque todo se vea en contra, porque le creí a Dios y el problema me desesperó. ¿Y qué pasó? A los 6 meses no tenía nada. Pero yo tengo mi problema en la espalda. ¿Entiende la diferencia? ¿Por qué Dios permite que llegues a la desesperación? Para que aprendas a orar tal vez por primera vez en tu vida. Porque nosotros como que oramos por deporte, pero no llegamos a la desesperación. ¿Por qué Dios permite las persecuciones? Para que aprendas a orar. ¿Por qué Dios permite las enfermedades? Para que aprendas a orar. Y cuando vemos, decimos juntos, gloria a Dios, cuando vemos a Dios intervenir. Y uno se pregunta, ¿y por qué no oro de la misma manera por otras cosas? ¿Por qué? ¿Hallará el Señor fe en la tierra cuando vuelva? Quiero terminar el mensaje de hoy preguntándote algunas cosas. ¿Los problemas que estás soportando son aguantables o ya te tienen desesperado? Esa pregunta tienes que llevártela a la casa. Si son soportables, vas a vivir con ellos. Si ya te has desesperado, tal vez aprendas a orar y verás la gloria de Dios. ¿Cuánto dura el culto acá, mi querido Toño?
No sabemos cuándo termina. Fluye. Ya, pero no pregunto por mí, yo sé cuándo voy a terminar, pero ¿cuánto normalmente? ¿Unas 2 horas? Ok. Mm. Ya, digamos, para redondear, 2 horas. Para redondear, ¿no es cierto? Ya. ¿Saben ustedes, hermanos míos, que en estas 2 horas que vamos a pasar, que hemos pasado juntos, han sido abortados 8 bebés? Porque en este país se abortan 4 bebés por hora. ¿Saben ustedes que en este rato que hemos pasado juntos van a morir 16 personas por hora, o sea, 32 personas en este rato? Multiplíquelo 16 por 24, esa es la cantidad de muertos al día. Y si 16 personas mueren por hora, según los cálculos de las estadísticas cristianas, 13 no van al cielo. Por hora. En este país. En este rato que estamos acá, en estas 2 horas, 8 personas han sido asaltadas violentamente en este país. Yo me pregunto, ¿vivimos en tiempos críticos o no? ¿Vivimos en tiempos que merecen desesperación en la oración? ¿O todavía no? ¿Puedes soportarlo? ¿Oramos de vez en cuando nomás? En la iglesia me pasó una cosa divertida. Ah, estaba conversando con una persona que no participa en casi nada, no va nunca a las reuniones de oración, no participa en ministerios, va como de vez en cuando al culto, así. Pasa en mi iglesia, supongo que aquí no, pero a veces pasa. Y este caballero llegó ese día a la iglesia y le habían hecho una encerrona y le sacaron el auto. Y me dijo, pastor, están malas las cosas, tenemos que orar. Tenemos que orar, pastor, porque están muy malas las cosas en este país. Es como que se dio cuenta recién porque le pasó a él de que había que hacer algo. Pero nunca llegó a las reuniones de oración igual. Porque se acostumbró, o sea, al final perdió el auto, el seguro se lo repuso y ya, y la vida sigue. Porque uno se puede acostumbrar casi a cualquier cosa. Y somos tan porfiados que si no llegamos al punto de la desesperación, no empiezas a orar diferente. Entonces me sigo preguntando qué tiene que hacer el Señor para que la iglesia de una vez haga lo que tiene que hacer, que eche mano de los recursos que el Señor ganó en la cruz. Y ore como la viuda, con desesperación, con ahínco, hasta que se le haga justicia. Hermanos, en este rato 8 indefensos fueron abortados. Y son las estadísticas conservadoras. Algunos dicen que podría ser el doble. En este país, si contamos todos los países del mundo, se ha abortado más del doble de la población que existe en el mundo. ¿Cuándo será el momento? Estamos en medio de promulgaciones de leyes aberrantes, del momento más violento que se ha vivido en Chile. Yo estuve en la época de la Unidad Popular y del golpe militar. ¿Alguien más estuvo ahí? No, yo soy el más viejo, parece. Solo con ese tiempo puedo comparar lo que está pasando ahora. Solo con esa época, en que eran manifestaciones, piedrazos,
vandalismo y todo tipo de escándalos y de golpes y de violencia por montones. Solamente con eso puedo comparar. Pero ¿cuándo la iglesia se va a levantar y va a decir, basta? El Señor nos dice a través de Pablo, oren por los gobernantes, oren para que haya paz, sosiego, para que el reino de Dios pueda ser extendido, porque en medio de una persecución, bueno, la iglesia crece porque se desespera, pero en el fondo, mis hermanos, la pasamos muy mal. Vamos a aprender por la desesperación. Antes de poder formar pelotones de oración de guerra, es necesario formar individuos que han aprendido a perseverar en la oración producto de la desesperación. Esos son los guerreros que se necesitan para provocar cambios profundos en las sociedades. Y hoy les vine a hablar de un mensaje de cambio social que comienza en la iglesia. El cambio en el mundo comienza en la iglesia. No va a comenzar con los nuevos políticos que se escogen la próxima semana, ni los nuevos del próximo año. Los cambios sociales vienen por la iglesia, porque la única manera que el ser humano cambie es por dentro. Pero si la iglesia no se ha desesperado, sino que se adapta y se achancha, no vamos a tener cambios. Amén. Les invito a ponerse de pie. Padre, háblanos, Señor. Tu palabra tiene exhortaciones, tiene consuelo, tiene edificación. Tu palabra tiene todo lo que necesitamos, Señor. Pero hoy te pido que haya revelación. Señor, que haya revelación a nuestra mente y corazón de lo que tú quieres hacer con nosotros y especialmente ahora que son los últimos tiempos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo estamos? ¿Hay alguien entre nosotros enfermo? Levante su mano. ¿Hay alguien entre nosotros con alguna crisis económica? ¿Hay alguien entre nosotros que lleva tiempo buscando trabajo y no lo haya? ¿Hay alguien entre nosotros que tiene alguna crisis en su matrimonio o en sus relaciones en casa con sus padres? ¿Hay alguien? Vamos a orar. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero te invito a pensar primero, Dios, esto que pusiste o permitiste en mi vida es para desesperarme. Me estás enseñando a orar con esto, Señor, porque hago voto y compromiso contigo de que antes de que lo quites de mí, yo aprenderé a orar. Invito también al resto de la congregación a que haga un voto valiente y diga: Señor, si necesito ser parte de los intercesores de los últimos tiempos, abro mi vida a que coloques cualquier cosa que se necesite para provocarme desesperación. Porque cuando aprenda yo a creerte, mi vida cambiará, mi iglesia cambiará y mi sociedad cambiará. Padre, a todos los que levantaron la mano, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, los bendigo. Y si es tu voluntad en este día, trae sanidad,
trae apertura de puertas, trae provisión, trae, Señor, amor que llene esos corazones tensos, vacíos. Pero a los que estás moldeando, Señor, en el fragor de la desesperación, los bendigo, mi Dios, con paciencia y con aprendizaje, para que sean de estos pocos escogidos que aprenden a clamar a ti de día y de noche hasta que tú le hagas justicia. A estos pocos que al final de los tiempos Jesús mirará y dirá: hallé fe en la tierra. Bendigo a tu iglesia y clamo a sus líderes, a la congregación que está y la que estará, y que tú seas su guía y su pastor, en el nombre de Jesús.